Bueno, señores, en primera plana ahorita veíamos, ¿no verdad?, lo del Banco Promérica, que anunció la emisión de las acciones, la colocación de las emisiones preferentes, acciones preferentes. Cuando emitió las acciones, ese César Iglesias, que las compró, gracias, las asumió prácticamente 3 AFP. Yo decía, bueno, pero ¿y por qué no el sector privado? Y entonces, bueno, y los detalles sobre la calificación de riesgo y la situación y eso. Y yo decía, bueno, y esa empresa que tiene un tiempecito que no está repartiendo dividendos, entonces ese es mi dinero que está ahí, que se supone que tiene que, el dinero de los pensionados, que tiene que ir prosperando. Y si no pagan dividendos, entonces, ¿cómo van a hacer? Entre otras cosas, y no era porque tuviera nada en contra ni nada, y era una empresa que presentaba un EBIT, o sea, unos beneficios después de impuestos proyectados interesantes, tenía ese problema de liquidez y lo solucionó mediante eso. Yo decía, bueno, ¿por qué no dejaron? Tenía que ser con la AFP que se solucionara eso. Pero ese no es el punto, sino, por ejemplo, ahora, este banco Promérica de Centroamérica, que está desde el año 91 en el país, anuncia que vas a presentar, a dar esa oportunidad para que usted se convierta en accionista con acciones preferentes. No son acciones comunes, acciones preferentes, que por ejemplo, las acciones de César Iglesias que se emitieron pudieron haber sido preferentes. Las acciones comunes significa que si la empresa gana, tú ganas, si no gana, tú pierdes, si pierdes, tú pierdes. Las preferentes es como un bono, una especie de bono. Un bono tiene un cupón y te dice, te paga 15%. Si es un bono empresarial, se llaman debentures. Y corporativo, un bono corporativo, y vamos a suponer de IBM, y te dice, te pago 7%. Y te paga tu 7% mensual, anual, por ejemplo, y tú sabes lo que te paga. Una acción preferente te dice, bueno, yo te garantizo una rentabilidad de 15%. Yo te pago ese interés. Tú no tienes... no eres accionista de la empresa en el sentido de una acción común, que tienes voto y todo, pero ni si la empresa se gana 2.000 millones y a ti te puede ganar ese 40% de un monto X, no, a ti no te va a tocar 40%, a los otros le toca 40%, a ti te toca ese 15% que está comprometido. Pero qué bueno, porque está comprometido. Pero es importante porque es un banco tiene la garantía de la superintendencia de bancos. Ustedes ven que los bancos solamente le va mal cuando la situación se complica mucho y no hay supervisión y regulación. Pero bien, está bueno, está bien, vamos a seguir ampliando el mercado de valores. Eso es importante, pero fíjense ustedes, acciones preferentes son acciones que hoy tienen una rentabilidad garantizada. No sé de cuánto es lo que ellos van a garantizar, pero es una especie casi de bono, porque te paga un monto fijo, pero está garantizado. No como el otro que está al vaivén de cómo le vaya a la empresa. Y hay en finanzas algo que se conoce como la adversión al riesgo, risk adverse. Los jóvenes por lo general no tienen adversión al riesgo. Pero yo me voy a ganar de que 15% y yo me voy a ponerme, mire, no, yo quiero ganarme un viaje. Entonces inventen en cosas, que biotecnología, que empresas que se supone que pueden crecer mucho. Se supone. Si crecen mucho, ganaron. Pero el que tiene sus ahorros y nada más le queda eso, y ya está en una etapa de la vida y tiene unos chelitos, y tú le vienes con una historia de esa rara, dice, el que tiene cerebro, dice, no, déjame yo ponerlo ¿dónde? Ponerlo aquí donde está seguro. Adverso al riesgo. Y como debe ser. El otro tiene oportunidad para volver y perder 10.000 veces. Un muchacho de 20 años, 18 años, lo que le entró ahí del doble sueldo lo tira, o lo gasta o lo invierte, bueno, y lo va a invertir en lo que le parezca. Pues sí, entonces eso era importante decirlo porque esas emisiones preferentes son una muestra de que el mercado va a seguir avanzando y eso es importante. Miren, publica el gobierno en su asunto de presupuesto que los subsidios otorgados a los combustibles evitaron que la inflación en estos 8 meses, de enero a agosto, subiera 0.3%, 0.3%, que la inflación acumulada en vez de ser 2.59 con ese subsidio a los combustibles es de 2.2. Pero recuérdense ustedes, ayer veíamos el tema de la inflación de este mes de septiembre, 0.43 subió
en septiembre. La interanual pasó de 4.27 a 4.41, 14 décimas más. Pero yo le decía ayer, fíjense ustedes cómo alimentos y bebidas creció 1.07%. Y cómo a los sectores más deprimidos, quintil 1, que los alimentos es que le dan aquí en la madre, la inflación de ese mes era 0.56, por encima del 0.43, casi 20 décimas por encima. Pero ¿qué pasa con la inflación del quintil 5, el de los de mayores ingresos? Que la inflación solo fue de 0.25. O sea, a los ricos la inflación del mes de septiembre, y ha sido así durante todo el año, y ese es el patrón, le sube la inflación mucho menos que a los pobres. Por eso es que la inflación es un impuesto regresivo, impacta en los de menores ingresos, y el rico además tiene cómo buscársela. Compra acciones preferentes, cuando la tasa de interés sube, pone su dinero, hace un rollover y reengancha y pone de nuevo en la otra tasa, etcétera, etcétera. Tiene cómo sobrevivir. Por eso estos cuentos, entonces, si fuera así, yo te dijera, ok, 9.500 millones en lo que iba hace 3 meses más, ahora con estos 6 meses de subida está en 12.000 millones el subsidio. Está muy bien lo del subsidio, pero hay que subsidiar más los alimentos que los combustibles, y no todos los combustibles. Entonces yo simplemente valoro en función de los resultados. Te puede decir lo que usted quiera, pero a la hora de la verdad, esa es una cosa que no es innegable. Siempre que se mide la inflación, a los ricos les sube menos que a los pobres. Entonces, implica eso que la política de subsidios no es tan efectiva como se quiere vender. Es como un esfuerzo, pero no el adecuado. No me toca a mí corregirlo, le toca a ustedes. Una pausa. Esto es Economía y Mercado.